El príncipe Harry y Meghan respondieron al controvertido biógrafo Tom Bower por su nuevo libro, que dice que su esposa le lavó el cerebro al príncipe Harry. Estaba de pie en un Rolls Royce que vale más de lo que la mayoría de la gente gana en su vida, envuelta en un vestido que costó una fortuna, a punto de entrar en uno de los eventos más vistos de la historia moderna. 65 millones de personas sintonizaron. Las calles de Windsor estaban llenas de cientos de miles de admiradores que vitoreaban, lloraban y ondeaban banderas. La señora Meghan Markle avanza hacia las escaleras occidentales de la capilla de San Jorge. El mundo lo llamó un cuento de hadas. Pero esta es la pregunta que nadie hizo lo suficientemente alto en ese momento. ¿De quién era realmente el cuento de hadas? Porque ahora mismo, en marzo de 2026, los muros se están acercando a Meghan Markle. Y el hombre que sostiene los planos de esos muros no es otro que Tom Bower. El biógrafo investigador que ha pasado décadas desmantelando los mitos cuidadosamente construidos sobre los poderosos. Ha perseguido a magnates de los medios, primeros ministros y multimillonarios. Y ahora ha centrado toda su atención en la duquesa de Sussex. Y lo que ha encontrado no es una historia de amor. Es una clase magistral sobre gestión calculada de imágenes, construida sobre una base que finalmente se está resquebrajando irreversiblemente. Quédense conmigo, porque hoy desglosamos las 10 verdades más feas que Tom Bower ha expuesto sobre Meghan Markle y la boda real de 32 millones de libras que el mundo llamó una celebración. Pero los conocedores lo describen como un asedio. Estos no son rumores sensacionalistas. Estas son revelaciones documentadas respaldadas por registros de palacio, testimonios de testigos presenciales y las palabras de un arzobispo en ejercicio. Y cuando lleguemos a la verdad número 10, entenderás por qué, según se informa, Meghan está en una espiral en Montecito, y por qué tiene todas las razones para estarlo. Fea verdad. Número 1. Cazó a un príncipe, la operación Bomba Real. Empecemos por el principio, porque aquí es donde toda la narrativa colapsa. Durante su ahora infame entrevista con Oprah Winfrey, Meghan pronunció una frase que el mundo se tragó entera. Miró a la cámara con calma, practicó la sinceridad y dijo, no sabía mucho sobre la familia real. No busqué en Google a Harry. Detente ahí mismo. La investigación de Tom Bower, procedente de miembros de la alta sociedad, antiguos colegas y personas de dentro de los círculos sociales de élite de Londres, cuenta una historia que es diametralmente, casi sorprendentemente, opuesta a esa afirmación. Según Bower, lo que él llama Operación Real no comenzó en 2016 ni en 2015, sino en 2013. Ese fue el año en que colapsó el primer matrimonio de Meghan con el productor de cine Trevor Engelson. Y en lugar de llorar en silencio y reconstruir, Bower alega que comenzó una búsqueda calculada y metódica para ingresar a la estratosfera social más alta de Gran Bretaña. Piensa en lo que eso significa. Mientras le decía a Oprah que no buscó en Google al hombre con el que eventualmente se casaría, las fuentes de Bower dicen que ya había pasado años estudiando su perfil psicológico. Sabía que el príncipe Harry estaba atormentado por la muerte de su madre. Sabía que él estaba consumido por la culpa, por la rebelión, por el deseo de escapar de las limitaciones de la institución. Sabía que él era un apasionado de África y profundamente comprometido con causas filantrópicas. Básicamente, ella había escrito un plano de sus vulnerabilidades emocionales antes de sentarse frente a él en esa cita a ciegas en la exclusiva casa del Soho de Londres. Cuando finalmente se conocieron, gracias a un contacto mutuo, Bower argumenta que ella no se presentaba como una actriz esperando tener química. Entró como una estratega que ya había realizado el reconocimiento. Ella desempeñó el papel de la perfecta alma gemela humanitaria de manera tan convincente que Harry, un hombre que había estado buscando un compañero en su rebelión y un sustituto para la figura materna que había perdido, supuestamente quedó enganchado en cuestión de horas. Pregúntate, ¿te parece alguien que no lo buscó en Google? Los archivos de redes sociales anteriores a 2016 muestran la profunda fascinación de Meghan por la alta sociedad británica. Fotografías, publicaciones, conexiones, un rastro digital que pinta una imagen muy diferente de la inocente actriz estadounidense con los ojos muy abiertos que se metió accidentalmente en un cuento de hadas. Bower lo llama el papel más importante de su carrera como actriz. Y a diferencia de su tiempo en Suits, esta actuación tuvo consecuencias en el mundo real por valor de cientos de millones de libras. Fea verdad número 2, el auto que envió un mensaje a la reina. Ahora llegamos a la boda en sí,
El 19 de mayo de 2018. Y vamos a comenzar con algo que la mayoría de la gente pasó por alto por completo en el día: un automóvil. No cualquier automóvil, un Rolls-Royce Phantom 4. Esto es lo que necesitas saber sobre el Phantom 4. Solo se produjeron 18. Es uno de los vehículos más raros de Royal Mews. Y aquí está el detalle que hizo palidecer a los conocedores del palacio. Era el vehículo preferido de Wallace Simpson. Si ese nombre no se registra de inmediato, déjame refrescarte la memoria. Wallace Simpson era el divorciado estadounidense cuya relación con el rey Eduardo VIII se volvió tan escandalosa, tan constitucionalmente desestabilizadora, que el rey abdicó de su trono en 1936, casi destruyendo la monarquía británica en el proceso. Podría decirse que es la mujer estadounidense más controvertida que jamás se haya cruzado con la Casa de Windsor. Es una figura que la familia real considera con una combinación particular de temor y desprecio. Y Meghan Markle eligió su coche. Según Bauer, la Casa Real no aceptó pasivamente esta decisión. Fuentes internas confirman que el personal del palacio sugirió varios otros vehículos tradicionales, opciones perfectamente apropiadas e históricamente significativas, tanto por razones de seguridad como simbólicas. Según los informes, Meghan los rechazó todos. Ella insistió en el Phantom 4. ¿Fue coincidencia? Algunas personas dirán que sí, pero Bauer y sus fuentes palaciegas lo interpretan como algo mucho más deliberado. Un calculado mensaje psicológico enviado directamente a la reina Isabel II y a la institución que ella encarnaba. El mensaje: soy el nuevo Wallace. No seré contenido. No seré domado. Piense en la audacia que se requiere para enviar ese tipo de señal el día de su propia boda, dentro de la misma institución a la que se une. Tom Bauer no lo llama rebelión. Lo llama condescendencia. Y sostiene que esta única elección arrojó una larga y fría sombra sobre todo lo que siguió. La fea verdad número 3, el incidente de la capilla que horrorizó al personal del palacio. Si el auto fue un movimiento de poder sutil, lo que sucedió dentro de la capilla de San Jorge fue todo menos sutil. La capilla de San Jorge no es solo un edificio. Es un monumento consagrado a la historia británica de 500 años de antigüedad. Allí han sido enterradas monarcas. Dentro de sus muros se han solemnizado matrimonios reales durante siglos. Es, desde cualquier medida razonable, uno de los espacios más sagrados del Reino Unido. Según informes confirmados por periodistas reales, incluido Robert Hobson, y detallados en la investigación de Bauer, Meghan descubrió que la capilla histórica tenía lo que describió como un olor a humedad. ¿Su solución? Exigió que el personal del palacio rociara toda la capilla con ambientadores antes de que llegaran los invitados. Dejemos que eso se asimile por un momento. Según los informes, al personal del palacio, profesionales que han servido a la Casa Real durante años y que entienden el peso de los espacios que cuidan, se les pidió que rociaran un ambientador comercial en un antiguo monumento consagrado. Ellos se negaron. Por supuesto que se negaron. Y lo que siguió, según las fuentes de Bauer, fue lo que el personal describió como una explosión de mal genio. La valoración de Bauer es precisa e implacable. Esto no fue perfeccionismo. No eran nervios nupciales. Esto era, en sus palabras, totalitarismo. Meghan, sostiene, veía una pieza de herencia británica de 500 años de antigüedad como un escenario cinematográfico, algo que debía ser desinfectado y reorganizado para cumplir con sus estándares de Hollywood. Este incidente, aparentemente menor, se convirtió en el catalizador de algo mucho más grande. El personal que había soportado el aluvión diario de demandas, los correos electrónicos matutinos, las correcciones y la condescendencia, comenzó a retirarse silenciosamente. El éxodo del SIDA había comenzado. Y todo había comenzado incluso antes de que se cortara el pastel de bodas. La fea verdad número 4, el camino hacia el altar que nunca fue lo que parecía. El momento en que Meghan caminó sola por la primera mitad del pasillo en St. George se presentó al mundo como una poderosa declaración feminista. La mujer independiente, fuerte, inquebrantable, que no necesita a nadie. Pero la investigación de Bauer revela la capa que hay debajo de esa imagen. Y lo que encuentra es considerablemente más complejo. Meghan insistió en caminar sola la primera mitad del pasillo. Fue una elección deliberada y planificada. Y el contexto importa enormemente.
Esto se produjo después de que ella logró impedir que su propio padre, Thomas Markle, asistiera a la boda. Un movimiento que examinaremos en detalle en breve. Al caminar sola, estaba indicando que había trascendido la necesidad de orientación paterna. Ella fue la arquitecta de su propio destino. Pero las imágenes de esa caminata capturaron un momento que los observadores del palacio y las fuentes de Bauer han discutido extensamente. Un asistente real, intentando adjudir según los informes, el velo de Santa Meghan o guiar su camino, fue hecho a un lado con lo que los testigos describieron como un gesto áspero y desdeñoso. No es una redirección amable. No es un reconocimiento cortés. Un despido. La cámara, naturalmente, no vio nada de eso. La cámara solo vio a la novia radiante, moviéndose con gracia practicada a través de uno de los momentos más televisados de la historia moderna. Cuando llegó hasta el entonces príncipe Carlos, quien amablemente accedió a acompañarla a la distancia restante, la narración ya estaba escrita. Había utilizado al futuro rey de Inglaterra como miembro secundario del reparto en su entrada en solitario. Era, sugiere Bauer, un microcosmos de todo lo que estaba por venir. La actuación fue impecable. La realidad detrás de esto era algo completamente diferente. Fea verdad número 5, la mentira de la boda privada que un arzobispo tuvo que corregir. De todas las afirmaciones que hizo Meghan durante la entrevista con Oprah Winfrey, esta puede ser la más audaz y demostrablemente falsa. Sentada frente a Oprah, Meghan afirmó que ella y Harry se habían casado en privado con el arzobispo de Canterbury en su patio trasero, 3 días antes de la ceremonia pública del 19 de mayo. Ella la describió como una boda real, íntima, genuina, solo de ellos. El espectáculo de 32 millones de libras, dio a entender, fue esencialmente una actuación para la institución y el mundo. Aquí está el problema con esa historia. El propio arzobispo de Canterbury se vio obligado a abordarlo públicamente. Justin Welby aclaró, con extraordinario cuidado diplomático pero inconfundible firmeza, que la única boda legal, la única ceremonia que constituyó un matrimonio a los ojos de la ley y de la Iglesia, tuvo lugar el sábado 19 de mayo de 2018. Punto final. Ante esta corrección por parte del mismo hombre que supuestamente habría oficiado la supuesta ceremonia privada, el equipo de comunicaciones de Sussex tuvo que realizar una inmediata e incómoda reversión. La boda privada fue replanteada como un intercambio privado de votos, no una ceremonia legal, solo un momento, solo palabras dichas entre dos personas en un jardín. Pero esto es lo que Bauer encuentra más revelador de esta mentira. No solo que se dijo, sino por qué. Sostiene que fue impulsado por lo que él llama el síndrome del personaje principal de Meghan. Necesitaba creer, y necesitaba que el mundo creyera, que nunca había deseado realmente el espectáculo, que se lo había impuesto el palacio, que su verdadero matrimonio era puro y privado y no estaba contaminado por obligaciones institucionales. La realidad, según Bauer y quienes observaron de cerca el proceso de planificación de la boda, fue la contraria. Meghan estuvo profundamente involucrada de manera obsesiva en cada elemento de la producción de 32 millones de libras. Ella lo dirigió. Ella exigió detalles específicos. Ella luchó por opciones específicas. Y luego, una vez que las imágenes estuvieron aseguradas, se dio la vuelta y le dijo al mundo que simplemente lo había soportado. Esa no es una víctima. Se trata de una estratega que gestiona su legado en tiempo real. Fea verdad número 6 el fin de semana de Sandringham que lo reveló todo en 2017. El príncipe Harry hizo lo que cualquier hombre enamorado hace naturalmente. Llevó a su prometida a conocer a sus amigos más antiguos, hombres que conocía desde Eton, hombres que habían servido con él en el ejército, hombres que habían estado en las trincheras con él, en sentido figurado y, en algunos casos, literalmente. Este era el círculo interno. Estas eran las personas en cuya opinión Harry confiaba más. El escenario fue un fin de semana de rodaje en Sandringham. Y fue, según todos los relatos que Bauer ha recopilado, una catástrofe social. Según sus fuentes, Meghan llegó no como una socia ansiosa por conectar con las personas que más amaba su futuro esposo, sino como fiscal. Según se informa, interrogó a los amigos de Harry sobre sus puntos de vista sobre el sexismo, el feminismo y las cuestiones transgénero, desafiando su humor, su perspectiva y su conversación informal, con una intensidad que dejó a todo el grupo atónito y en silencio. Los amigos de Harry, muchos de ellos aristócratas de alto rango,
hombres de considerables logros y mundanos, partieron ese fin de semana con una conclusión compartida y unánime. Ella no era la persona adecuada para Harry. Sus comentarios fueron honestos, directos y preocupados. La encontraron en las palabras que utilizaron las fuentes de Bauer, condescendientes y sin humor. Sintieron que estaban siendo calificados, evaluados y encontrados deficientes. ¿Y qué hizo Harry con estos comentarios de las personas en las que más confiaba en el mundo? Se distanció de ellos. Bajo la influencia de Meghan, esas amistades, algunas de las cuales se remontaban a décadas atrás, se desmantelaron silenciosamente. Y quizás en el detalle más revelador de toda la historia de Sandry. En el episodio de Naam, muchos de estos hombres, estos hermanos de armas, fueron deliberadamente excluidos de la prestigiosa cena posterior a la boda. Habían sido reformulados en la narrativa de Sussex como el problema, como tóxicos, como personas que no entendían ni apoyaban la relación. Harry había sido separado sistemáticamente de sus anclas. Una a una, las personas que mejor lo conocían, que podrían haberle ofrecido una perspectiva compensatoria, fueron desapareciendo. Lo que quedó fue una cámara de eco de dos, y la voz dominante en esa cámara no era la suya. Fea verdad número 7. Thomas Markle, el padre que fue sacado de escena. La historia de Thomas Markle y la boda de 2018 es una que los medios contaron en gran medida como una tragicomedia. El padre vergonzoso, las fotos montadas por los paparazzi, la crisis sanitaria de última hora. Fue un desastre. Fue incómodo. Y le dio a Meghan una narrativa ya preparada de una familia difícil que tuvo que afrontar sola. Pero la investigación de Bauer enmarca la situación de Thomas Markle bajo una luz considerablemente más oscura. Según sus fuentes, Meghan no era una hija que intentaba gestionar una situación difícil. Bauer alega que estaba profundamente avergonzada de la apariencia de su padre. Su presentación de clase trabajadora, su falta de refinamiento, su incapacidad para encajar en la imagen de realeza de Hollywood que ella estaba construyendo meticulosamente. Thomas Markle, en sus cálculos, era un pasivo, y los pasivos se gestionan. Lo que hace que esta revelación sea particularmente sorprendente es la participación del entonces príncipe Carlos. Según el informe de Bauer, Charles, un hombre que entendía mejor que casi nadie el peso de la obligación familiar y el deber público, suplicó personalmente a Meghan que volara a Estados Unidos para reconciliarse con su padre y evitar lo que se estaba convirtiendo en una creciente vergüenza pública para todos los involucrados. Meghan supuestamente se negó. Su razón declarada: preocupaciones de seguridad. El personal de Palacio, según Bauer, encontró esa explicación hueca, una cómoda tapadera para una decisión que ya se había tomado. La coreografía que siguió cuenta su propia historia. Doria Raglan, la madre de Meghan, innegablemente más fotogénica, más preparada para las cámaras, más alineada con la narrativa moderna que Meghan estaba elaborando, llegó solo 48 horas antes de la ceremonia. Estaba sentada sola en el primer banco. Ella era la familia. La imagen era exactamente lo que Meghan quería que fuera. El resto de la familia Markle quedó en el desierto. La conclusión de Bauer es inequívoca. Thomas Markle no fue excluido porque fuera un problema. Fue excluido porque no encajaba con la estética. Fea verdad número 8. La batalla de tiaras y la inolvidable respuesta de la reina. Todos hemos oído hablar de Tiara Gate. Se ha discutido, debatido y descartado como un momento de noviacilla. Una historia sobre una novia nerviosa que quiere una pieza de joyería específica el día de su boda. Pero la investigación de Tom Bauer revela que se trataba de algo mucho más significativo que eso. Fue la primera gran lucha de poder entre Meghan Markle y la reina Isabel II. Y reveló, en un solo enfrentamiento, el núcleo de lo que acabaría rompiendo la relación de Sussex con la monarquía. Según se informa, Meghan quería el Greville Emerald Coconic, una impresionante tiara con incrustaciones de esmeraldas con una historia que los funcionarios del palacio encontraron profundamente problemática. La pieza tenía una procedencia poco clara y se rumoreaba que tenía conexiones con la Revolución Rusa. El protocolo de palacio, respaldado por la tocadora de la reina, Angela Kelly, dictaba que no estaba disponible. Según los informes, Meghan retrocedió y Harry, enmarcándolo como una defensa de su prometida, hizo su ahora legendaria declaración: lo que Meghan quiere, Meghan lo obtiene. Esta no fue una muestra encantadora de devoción.
Esto fue, sostiene Bauer, un asalto calculado a la autoridad real, un desafío directo al orden establecido de la institución de la que Harry formaba parte. Y a la reina no le hizo gracia. Según las fuentes de Bauer, la reina Isabel llamó a Harry a un lado y le dijo directa y firmemente que Meghan no puede tener lo que quiera. Obtiene la tiara que le han regalado. En ese momento, algo cristalizó para Meghan. Se había topado con un muro que no podía atravesar, manipular o presionar para que obedeciera. La propia monarca había trazado la línea. Y según Bauer, fue en ese momento cuando Meghan empezó a planificar, no su boda, sino su venganza contra la institución que acababa de decirle que no. Considere la trayectoria desde ese punto en adelante. Cada conflicto posterior, cada filtración estratégica, cada acusación pública, todo surge de ese fundamento. Ruptura mental. A la mujer que creía que podía tener lo que quisiera le habían dicho, clara e inequívocamente, que no podía. Fea verdad número 9. La inversión del grito de Kate. Como una mujer inocente se convirtió en villana. Esta puede ser la mentira más dañina desde el punto de vista estratégico de toda la entrevista con Oprah, porque su objetivo era alguien constitucionalmente incapaz de defenderse. Meghan le contó a Oprah que en los días previos a la boda real, Kate, la entonces duquesa de Cambridge, la había hecho llorar por el tema de los vestidos de las damas de honor. Fue enmarcado como un acto fundamental de crueldad por parte de una mujer que debería haber sido acogedora. Presentó a Kate como la acosadora y a Meghan como la forastera vulnerable, abrumada y sola. La historia se volvió global al instante. Se escribieron titulares. Se publicaron artículos de opinión. Kate, por regla del protocolo real, el principio de nunca quejarse, nunca explicar, al que están obligados los miembros de la realeza de alto rango, no pudo defenderse públicamente. Ella era un objetivo silencioso. Pero esto es lo que revela la investigación de Bauer, procedente de personas que estaban en la habitación cuando tuvo lugar el enfrentamiento. Kate no fue la agresora. Ella estaba respondiendo a una violación del protocolo. Como miembro de alto rango de la realeza que había pasado años aprendiendo meticulosamente y adhiriéndose a las reglas que gobiernan los eventos reales formales, Kate planteó una preocupación legítima. El vestido de la princesa Charlotte no le quedaba bien y Meghan se resistía al protocolo que exigía que las damas de honor usaran mallas en los eventos formales. Kate, según las fuentes de Bauer, planteó estas preocupaciones con franqueza profesional. Meghan, descrita por los presentes como desdeñosa y condescendiente, los hizo caso omiso. El ambiente era tenso. Según los informes, Kate quedó conmocionada por la interacción, no porque hubiera iniciado una confrontación, sino porque se había topado con un muro de desprecio en respuesta a una preocupación profesional razonable. ¿Quién lloró realmente en esa habitación? Las fuentes de Bauer cuentan una historia muy diferente a la transmitida a 65 millones de espectadores. Y luego Meghan se sentó con Oprah y revirtió toda la narrativa. Convirtió a la futura reina de Inglaterra en una villana frente al mundo entero, sabiendo muy bien que Kate nunca podría corregir públicamente el registro. Bauer llama a este uno de los actos más dañinos y deliberadamente calculados de toda la saga de Sussex. Fue una guerra de reputación disfrazada de testimonio personal. La fea verdad número 10, el expediente del acoso, el documento que Meghan más teme. Y ahora llegamos a la 10ª verdad. Y este es el más peligroso de todos, no por lo que revela sobre el pasado, sino por lo que significa para el futuro de Meghan. En 2021, el Palacio inició una investigación formal por intimidación sobre el trato de Meghan al personal. La investigación era seria. Los testimonios recogidos fueron, según las fuentes de Bauer, que han visto fragmentos y resúmenes de testigos, desgarradores. Según los informes, el personal se puso a llorar. Algunos describieron temblar de ansiedad ante la perspectiva de interactuar con la duquesa. Otros hablaron de bombardeos de correo electrónico a las 5 de la mañana, comunicaciones concisas, exigentes y a menudo condescendientes que dejaban a los destinatarios sintiéndose atrapados y desmoralizados. Correcciones e instrucciones entregadas de una manera que no dejaba lugar a la dignidad o la respuesta profesional. La investigación finalmente quedó sepultada. El motivo expuesto, para proteger la privacidad de los involucrados. Pero Bauer sugiere que el entierro sirvió para otro propósito. Le dio al palacio un arma, no una que pretendieran disparar inmediatamente, sino una que pudieran mantener en reserva.
Porque esto es lo que supuestamente ha hecho el palacio bajo la dirección del rey William. Han preparado un contraexpediente, registros con fecha y hora, correos electrónicos, imágenes de CCTV de 2018 a 2020, un registro completo y fáctico de la conducta de Meghan hacia las personas que trabajaban para ella. Este documento, informa Bauer, es la espada que pende sobre todo lo que hace Meghan. Es lo que su equipo de relaciones públicas no puede inventar. No es una alegación ni una reclamación ni una interpretación impugnada. Es un récord. Fechas, tiempos, palabras, acciones. Y, según los informes, la aterroriza. El acuerdo es esencialmente un enfrentamiento de la Guerra Fría. Si Harry y Meghan intentan otro ataque, una nueva memoria, otra entrevista reveladora, otra filtración estratégica, se dice que el palacio está preparado para publicar el informe sobre intimidación en su forma completa y sin redactar. Y esto es lo que hace que esto sea particularmente devastador para Meghan. Toda su personalidad pública se basa en la imagen de una humanitaria compasiva. Una mujer que habla de salud mental, de bondad, de las obligaciones de los poderosos hacia los vulnerables. El expediente sobre el acoso no solo complica esa imagen. Lo destruye. Un registro fáctico y documentado de daño psicológico infligido a las mismas personas que la sirvieron no es algo a lo que pueda sobrevivir una mujer cuya marca se basa en la empatía. Por eso, sostiene Bauer, la espiral de Meghan en Montecito no es simplemente la frustración de alguien que es criticado. Es el pánico controlado de alguien que sabe que el único documento que podría acabar con todo para siempre existe. Se conserva y está en manos de personas que tienen todos los motivos para utilizarlo. La sombra de la que nadie habla, la conexión Epstein. Antes de llegar al ajuste de cuentas final, hay un hilo más en el expediente de Bauer que exige atención. Es el más explosivo, el más sensible desde el punto de vista legal y el que el equipo de relaciones públicas de Meghan ha trabajado más duro para mantener fuera de la conversación general. Se trata de Jeffrey Epstein y de un silencio que Bauer considera más revelador que cualquier cosa que Meghan haya dicho públicamente. Aquí está el telón de fondo. A través de sus años de trabajo en red en círculos sociales de élite, particularmente a través de Soho House Global Network y su red de reparadores de la alta sociedad, Meghan se movió en círculos que se superponían con los del príncipe Andrew. Y las asociaciones del príncipe Andrés con Jeffrey Epstein son en este momento un asunto de dominio público mundial. Lo que Bauer ha descubierto y lo que hace que este detalle sea tan incendiario es un momento reportado en el que los abogados que representaban a Virginia Roberts Giuffre supuestamente consideraron llamar a Meghan Markle como testigo en el proceso civil contra el príncipe Andrew, no como parte acusada, sino como testigo, alguien que, en virtud de a quien conocía y de lo que había observado en esos círculos de élite, podría haber poseído información relevante para el caso. Piense detenidamente en lo que eso implica. Significa que las fuentes de Bauer creen que Meghan sabía cosas sobre Andrew, sobre sus asociados, sobre el mundo social en el que operaba Epstein, que pocas personas estaban en condiciones de saber. Ahora bien, he aquí el detalle que Bauer destaca como el más condenatorio de todos. En los años transcurridos desde que dejaron la familia real, Harry y Meghan han atacado prácticamente a todos los miembros de alto rango de la Casa de Windsor. Han criticado a William. Han apuntado a Camilla. Han implicado racismo institucional en los niveles más altos. En resumen, han estado dispuestos a quemar casi todos los puentes a su alcance. ¿Pero el príncipe Andrés? Silencio total. Ni una palabra. Ni un susurro. Ni una sola referencia velada en ninguna entrevista, ningún documental, ninguna memoria. Bauer llama a esto un enfrentamiento mexicano, un quid pro quo de silencio en el que ambas partes se quedan calladas porque saben demasiado. La sombra de Epstein no prueba que Meghan haya actuado mal, pero plantea una pregunta que, según Bauer, el público merece plantearse. ¿Por qué el miembro de la realeza al que nunca ha criticado es el que tiene más que perder si alguien habla? Esa pregunta flota en el aire sobre Montecito como una nube de tormenta que nadie quiere ser el primero en nombrar, y según lo cuenta Bauer, es una de las razones clave por las que la actual espiral de Meghan es mucho más profunda que una simple crisis de relaciones públicas. No solo está luchando contra un biógrafo. Ella está manejando múltiples capas de exposición simultáneamente. Y la capa de Epstein es la que ella no puede permitirse que nadie le quite. Las consecuencias. ¿Dónde están las cosas en 2026? Entonces, ¿dónde nos deja todo esto?
Hagamos un balance del panorama a marzo de 2026, porque la imagen que surge del trabajo de Bauer no se trata solo de Meghan. Se trata del extraordinario cambio de suerte que se ha producido desde aquella mañana de mayo en Windsor hace 8 años. La monarquía, que la narrativa de Sussex retrataba como una institución en ruinas, racista y desconectada, incapaz de adaptarse al mundo moderno, ha hecho algo notable. Se ha estabilizado. Bajo el rey Guillermo y la reina Catalina, la institución ha vuelto a lo que Bauer llama un modelo de servicio primero. Los miembros de la realeza que trabajan son populares. Se admira al rey y a la reina. El drama de los años de Sussex ha sido recategorizado metódica y deliberadamente, no como una crisis constitucional, sino como un irritante menor generado por celebridades extranjeras que ya no forman parte de la empresa. El palacio dejó de luchar contra Meghan, y al hacerlo, ganaron. Mientras tanto, el imperio que Meghan prometió, la marca Sussex, la revolución de Netflix, la dinastía de los podcasts de Spotify y la operación de influencia de Hollywood, se han evaporado en gran medida. La serie animada Perla fue desechado. El acuerdo con Spotify terminó cuando un ejecutivo los describió con palabras que desde entonces se han vuelto infames. Los conocedores de la industria hablan de agotamiento creativo y expectativas insatisfechas. La moneda de Netflix, Royal Trauma, se gastó una sola vez, y no había nada sustancial detrás. Los amigos de primer nivel que llenaron los bancos de la capilla de San Jorge, los Clooney, los Beckham, las celebridades que prestaron su presencia y credibilidad a lo que creían que era una celebración genuina, se han distanciado en gran medida. No les interesa ser un daño colateral en una guerra entre una duquesa y un rey. Y aquí está la cruel ironía a la que Bauer vuelve una y otra vez a lo largo de su investigación. Meghan pasó años acusando a la familia real de aislarla, de hacerla sentir sola, de cerrar filas contra un extraño. Pero mire dónde se encuentra en marzo de 2026. Sin apoyo palaciego, sin aliados de primera categoría, sin un imperio mediático que funcione, sin relaciones institucionales activas en Washington, una marca humanitaria rehén de un expediente de intimidación y un marido que se acerca silenciosamente al hermano que, según informes, le dijo que abandonara. Está, en el sentido más completo de la palabra, aislada. Y esta vez, la institución no se lo hizo a ella. Se lo hizo a ella misma. Bauer va aún más lejos y esta es la parte que más polémica ha generado. Sugiere que el patrón de relaciones de Meghan sigue una lógica consistente y observable. Ella permanece conectada con las personas mientras sean útiles. Trevor Engelson cumplió su propósito hasta que su carrera despegó. Thomas Markle cumplió su propósito hasta que su presencia se convirtió en un lastre. La monarquía cumplió su propósito hasta que sus limitaciones superaron sus beneficios. ¿Y Harry? Bauer hace la pregunta que nadie en la órbita de Meghan parece dispuesto a hacer en voz alta. Ahora que la conexión real ha sido cortada, ahora que la fantasía de Diana ha sido desacreditada públicamente, ahora que Harry ha perdido sus títulos militares, la protección de su familia y su valor único como puente hacia la institución, ¿cuál es exactamente su utilidad? Los informes de principios de 2026 sugieren que Harry ha hecho intentos tentativos y privados de volver a conectarse con el rey William. La respuesta del palacio ha sido descrita como gélida. Se ha llenado el vacío en forma de Harry en la familia real. La realeza trabajadora ha dado un paso al frente. Los hijos de William y Catherine están asumiendo sus roles y cautivando al público por derecho propio. Harry ya no es esencial para la historia de la institución. Es un exiliado, y Bauer sugiere que pronto podría encontrarse también exiliado en su propia casa. La verdad siempre encuentra su camino. Aquí está lo más destacable de todo lo que Tom Bauer ha descubierto. Ninguna de las pruebas principales que ha presentado requería un denunciante dentro del círculo íntimo de Meghan. Nada de esto requirió documentos filtrados del Palacio de Kensington. El arzobispo de Canterbury es un asunto de dominio público. El Rolls-Royce Phantom 4 está documentado en el Royal Mews. El protocolo de dama de honor es conocido por cualquiera que esté familiarizado con los eventos formales reales. La investigación por acoso se informó en ese momento. Lo que Bauer ha hecho, minuciosa y metódicamente, con la precisión de un biógrafo que ha pasado 4 décadas pidiendo cuentas a los poderosos, es reunir la evidencia que siempre estuvo ahí y compararla con la historia que se contó. Y la brecha entre esas dos cosas es, en este momento, imposible de descartar.
Meghan Markle no es la primera persona que entra en una institución poderosa e intenta remodelarla según sus propios deseos. No es la primera en utilizar el lenguaje del victimismo como herramienta estratégica. No es la primera en descubrir que controlar la narrativa es mucho más fácil cuando tus oponentes están sujetos a reglas de silencio y decoro que tú no estás. Pero puede que sea la primera en haber hecho todo esto a esta escala, con este nivel de ambición, contra una institución que ha sobrevivido a 1000 años de agitación política, 2 guerras mundiales y múltiples crisis de abdicación. Y eso ha aprendido a lo largo de ese milenio una verdad fundamental sobre sus enemigos. No tienes que derrotarlos, solo tienes que sobrevivir. El cuento de hadas de 32 millones de libras que el mundo vio el 19 de mayo de 2018, no fue una historia de amor. Fue, según cuenta Tom Bower, el acto inaugural de un tipo de drama muy diferente, cuyo capítulo final se está escribiendo ahora no en las capillas y palacios de Windsor, sino en las colinas de Montecito, donde se dice que una mujer que quería ser reina está viendo caer los últimos pilares de su narrativa, cuidadosamente construida, uno por uno, verdad tras fea verdad. El cuento de hadas ha terminado, el espectáculo ha terminado y como diría el propio Bower, la verdad tiene una manera de abrirse camino, incluso cuando alguien ha rociado toda la habitación tratando de taparla. Si este vídeo le pareció valioso, presione el botón me gusta y suscríbase, porque hay mucho más por venir sobre la exposición de Bower y la historia está lejos de terminar. Deja tus pensamientos en los comentarios. ¿Cree en la versión de los hechos de Meghan o la evidencia de Bower ha cambiado su perspectiva? Háganoslo saber. La conversación apenas comienza.